Ese es el momento en que todos tienen sus Biblias listas y estamos preparados para el estudio de la palabra de Dios. Me alegra verles a cada uno de ustedes y que podamos juntos compartir el estudio esta mañana. Realmente el estudio de esta mañana es un estudio profundo. Espero que todos puedan estar concentrados para poderlo comprender. Hemos hablado de esta temática en muchas ocasiones anteriormente, pero es un tema bastante difícil y bastante polémico. Y precisamente en estos días hemos estado hablando con algunas personas que me han preguntado acerca de este tema, acerca de esta temática, y creo que es muy importante que estudiemos y profundicemos en la palabra de Dios. Y precisamente estaba estudiando en estos días el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Es un libro bastante polémico para muchas personas, para muchos cristianos, pues no están definidos en quién es el autor del libro a los Hebreos, pero quiero decirles que nosotros creemos firmemente que el autor del libro a los Hebreos, en primer lugar, es Dios, pero también es el apóstol Pablo. Creemos que el apóstol Pablo escribió el libro a los Hebreos. Y si usted busca allí en el capítulo 1, versículo 1, la primera palabra que aparece, ¿cuál es? Dios. Parece que ese es el autor. Porque en la mayor parte de las cartas del apóstol Pablo es diferente. El apóstol Pablo en sus cartas generalmente se presenta: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y así comienza su carta. Casi todas las cartas las comienza de esta manera. Sin embargo, aquí comienza con Dios. Porque esta epístola a los Hebreos es diferente a las demás. Como Juan, por ejemplo, el apóstol Juan, el evangelio según Juan es diferente a los otros evangelios. Los otros evangelios comienzan generalmente explicando la genealogía de Jesús y cómo nació Jesús y quién era Jesús, y lo presentan a él, a Jesús. Pero Juan comienza directamente presentando a Jesús como el Hijo de Dios, presentando a Jesús como Dios mismo, porque es un tratado, una carta teológica. Juan, el Evangelio según San Juan, es una carta teológica, y él va directamente a la teología acerca de Cristo Jesús y acerca del plan de salvación. Y aquí el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos hace exactamente lo mismo. Es una carta teológica en la cual él va a presentar a Cristo Jesús como Dios y el plan de salvación a través del santuario. Se parece también un poco a la carta a los romanos. La carta a los romanos tiene una introducción un poco parecida que después podemos ver más adelante. Pero es para que ustedes vean por qué es un poquito diferente esta carta a los Hebreos en cuanto a la comparación con las otras cartas del apóstol Pablo. Ahora bien, vamos a leer primeramente los versículos 1 al 3 del libro a los Hebreos, de la carta a los Hebreos. Dice allí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de la divinidad de Jesús, la divinidad de Cristo. En el versículo 3 lo dice muy profundamente. Repito el versículo 3. El cual, Jesús, siendo el resplandor de su gloria, ¿de la gloria de quién? Del Padre, es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su
su sustancia. No encontró el apóstol Pablo una palabra que pudiera expresar más profundamente la estrecha relación del Hijo con el Padre. Dice que es la misma sustancia del Padre. Eso está muy claro. Él quiere expresar con toda claridad que Jesús es Dios. Dice además, Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado entonces la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estos pasajes me hacen recordar también al libro de Juan. Por ejemplo, vamos a ir allí al Evangelio según San Juan, para ver cómo Juan aborda también al inicio acerca de la divinidad de Jesús. San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio, está hablando de Jesús, está hablando de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y allí sigue hablando de Cristo y la vida. Pero especialmente estos versículos, igual que en Hebreos, el apóstol está expresando la creencia, la seguridad de que Jesús es Dios, que no es un ser como otro, que no es un ángel ni es un hombre como los demás. Y hago esta salvedad, no es un hombre como los demás, porque después vamos a ver que el mismo Pablo, allí en el libro de los Hebreos, explica que Jesús también es hombre. Y estas son las dos partes que quiero tratar rápidamente esta mañana en este pequeño estudio, porque no podemos dedicar tanto tiempo, pero es un estudio que me tomaría mucho tiempo, o tendríamos que dividirlo en varios estudios. Pero vamos a resumir rápidamente estos dos puntos importantes: la divinidad de Cristo y también la humanidad de Cristo. Es importante comprender este tema, esta doctrina, porque es la base doctrinal de nuestras creencias. Si quitamos la doctrina de la humanidad de Cristo, si no comprendemos la doctrina de la humanidad y la divinidad de Cristo, todas nuestras doctrinas como adventistas del séptimo día desaparecen. Y quisiera tener tiempo para explicárselo todo, pero en otro momento vamos a explicar eso. Pero quiero decirles que tenemos que comprender muy claramente esta doctrina acerca de Jesús. Cristología. Les decía que esa porción del capítulo 1 de los Hebreos también se parece a Romanos capítulo 1. Miren ustedes cómo el apóstol Pablo también presenta este mismo hecho. Dice allí Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Jesús, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Vean ustedes allí que dice que primeramente se presentó por los profetas a través de las Santas Escrituras, y versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Volvamos a ver lo que dice Hebreo para que ustedes vean que aborda el mismo tema. Habiendo hablado Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Así que dice lo mismo que en Romanos. Dios habló primero a través de los profetas y ahora está hablando a través del Hijo. Lo dice tanto en Hebreos como en Romanos capítulo 1, en los versículos 1 al 3. Así que está abordando el mismo tema. Cristo se presenta ahora como el Hijo de Dios, que viene a traer el mensaje de parte de Dios, pero ya Dios había hablado a nuestros padres a través de los profetas. Recuerdo también una parábola, por supuesto. A ver si tengo aquí la cita, está en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21.
es una parábola que habla exactamente de lo mismo. Jesús, presentando esta parábola, habló exactamente de esta temática, cómo Dios ha hablado al pueblo a través de los profetas en tiempos pasados, cómo Dios ha tratado de enviar un mensaje a través de los profetas y luego envía a su Hijo. No solamente se conformó con enviar a los profetas, sino también que Él envía a su propio Hijo. Capítulo 21 del Evangelio según Mateo, el capítulo 21, versículo 33 en adelante dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a sus labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. ¿Quiénes son los labradores que envió el Señor? Los profetas, los que fueron a llevar el mensaje, los que fueron a labrar la tierra y a prepararla y a recibir el fruto de la tierra. Pero dice más, los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros maltrataron y a otros apedrearon. ¿A quién hicieron eso? A los profetas. Se dan cuenta que esta parábola habla también de cómo Dios envió a los profetas para amonestar a su pueblo, para dar el mensaje a su pueblo, pero luego tiene que enviar al Hijo. Sigamos leyendo. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siempre desechó a los profetas, despreció a los profetas, apedreó a los profetas, persiguió a los profetas, los echaron en calabozos, los echaron en cisternas, los acusaron de traición a la patria, hicieron con ellos escarnios. Ustedes pueden leer el capítulo número 11 a los Hebreos también, como habla allí de los profetas y de otros hombres de Dios que fueron perseguidos y sufrieron a causa de la predicación del Evangelio. Y ahora dice en el versículo 37, estamos en Mateo capítulo 21, versículo 37, finalmente les envió su Hijo diciendo: tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apedrémoslo y apoderémonos de su heredad. ¿Y qué hicieron con él? Lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Así que lo mismo que dice esta parábola es lo que dice el apóstol en el capítulo número 1 de Hebreos. Y volvamos al libro de Hebreos, que es el libro que nos ocupa esta mañana. Capítulo número 1 de los Hebreos. ¿Por qué el apóstol Pablo está haciendo referencia a Jesús? ¿Por qué está enfatizando en la divinidad de Jesús? ¿Por qué el apóstol Pablo quiere establecer con claridad la creencia de que Jesús es Dios? Primero, los ritos y ceremonias que el pueblo había celebrado ya no eran necesarios. A partir de que Jesús murió en la cruz del Calvario, ya los ritos y ceremonias que el pueblo había estado realizando en el santuario, con los corderitos, con las ofrendas, los sacrificios y todas las ceremonias que celebraban en el santuario, ya no eran necesarias. Pero el pueblo necesitaba comprender por qué. ¿Por qué ya no era necesario hacer esos sacrificios? ¿Por qué ya no era necesario que tuvieran los mismos servicios que tenían antiguamente en el santuario? Así que era importante porque el antitipo se había juntado con el tipo. El antitipo es Jesús. Él es el personaje antitípico que estaba representado en todos los sacrificios y ceremonias del santuario. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿qué pasó con el corderito que iba a ser sacrificado por el sacerdote? Se escapó. ¿Y qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de arriba abajo y se abrió, quedando abierto el lugar santísimo, quedando o queriendo decir que ya no eran más necesarios los sacrificios y que ya se podía entrar libremente ahora al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo, el Cordero perfecto. ¿Qué dijo el apóstol Juan cuando vio venir
no el apóstol Juan, Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús antes del bautizo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ellos conocían perfectamente bien que el Cordero que estaba siendo sacrificado continuamente en el santuario representaba al Mesías que daría su vida por el ser humano. Era el Cordero el que representaba el sacrificio de Jesús. Así que ahora el apóstol Pablo está tratando de enseñarle a los nuevos cristianos, los cristianos que se habían convertido del judaísmo, los cristianos que habían estado practicando las ceremonias rituales en el santuario, ellos tenían que aprender que ya no eran más necesarias esas ceremonias, porque Jesús, que era el Cordero perfecto, ya había llegado y había dado su vida en sacrificio por el ser humano. Por eso ahora el apóstol Pablo está tratando de explicarles que Jesús es Dios y que tiene realmente el valor o superior a los corderos que se ofrecían en el santuario. También actualmente hay personas que creen que es necesario seguir celebrando las ceremonias judías. Hay muchos cristianos que todavía creen que es necesario seguir practicando las fiestas judías, las ceremonias, la Pascua, las cabañas, distintos tipos de ceremonias, pero la mayor parte de estas ceremonias, no solamente las del santuario, también muchas de las fiestas judías, representaban a Cristo y su plan de salvación. Al llegar Cristo ya no es necesario celebrar esas fiestas ni esas ceremonias, porque el tipo se unió con el antitipo, la sombra con la realidad, lo que dice el apóstol Pablo allí en Gálatas. Y entonces actualmente hay muchas personas que quieren seguir celebrando estas ceremonias. Si usted comienza a celebrar las ceremonias o los ritos o las fiestas del pueblo judío, eso significa que usted no cree que Jesús es el Mesías. ¿Me hago claro? Si usted comienza a celebrar nuevamente los sacrificios del corderito, usted está diciendo: Jesús no era el cordero perfecto, Él no era el Mesías, Él no murió por mis pecados. Usted necesita todavía los corderitos que simbolizan a alguien que va a morir. Por eso es importante que nosotros entendamos que no necesitamos volver a las ceremonias judías. La palabra de Dios, Jesús mismo, allí en Mateo capítulo 24, le dice a los discípulos: mirad que nadie os engañe. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos con respecto a las doctrinas y lo que creemos. Porque dice el Señor que vendrían muchos engañadores, diciendo doctrinas falsas, pero serían lobos vestidos de oveja, para engañar al rebaño, para devorar al rebaño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, con lo que creemos y lo que practicamos. Esta semana, el jueves, un amigo me llamó. Este muchacho lo conocí desde mi país, es un poco más joven que yo, pero cuando él estaba comenzando en la iglesia, así que él me conoció y me escuchó predicar y estuvo mucho tiempo con nosotros estudiando, y él siempre ha tenido mucha relación y amistad conmigo en el estudio de la palabra de Dios, pero él se ha convertido en un gran predicador, predica poderosamente acá en Estados Unidos. No voy a decir dónde es para no señalar a la persona, pero me llamó esta semana y me dijo: pastor, necesito que me ayudes. Necesito que estudiemos este tema que ya habíamos conversado en otras ocasiones, este tema de la naturaleza de Cristo y este tema de la divinidad de Cristo y de la humanidad de Cristo y otros temas doctrinales, teológicos, adventistas, porque lo que se está predicando acá y en nuestra iglesia es tremendo. Hay mucha confusión, han entrado muchas teorías, muchas doctrinas que contradicen lo que nosotros creíamos. Y ahora yo no entiendo, y yo soy invitado a predicar en muchos lugares y tengo que saber profundamente para que nadie me pueda señalar, me pueda confundir. Yo quiero predicar la verdad. Hermanos, hay mucha confusión, incluso en los predicadores adventistas. Están predicando muchas doctrinas que están entrando a nuestra creencia, a nuestra iglesia,
y que no son la base o no están en la base doctrinal de nuestra iglesia. Es importante y quiero leerles algunas cosas y algunas preguntas que tengo aquí porque lo que vamos a hablar ahora es importantísimo. Queda establecido según la Biblia y según acabamos de ver, quedó establecido que Cristo es Dios. Él es nuestro creador. Él nos hizo. San Juan dice allí que Él era Dios, estaba con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y aquí el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1 dice que Él es el resplandor de la gloria del Padre y la sustancia misma de Dios. Por lo tanto, establece con claridad la Biblia que Cristo es Dios, que antes de venir a este mundo ya Él existía como Dios, pero se hizo carne, como dice San Juan capítulo 1 versículo 14. Aquel verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, entre nosotros. El verbo de Dios, que era Dios, se hizo carne, se hizo hombre. Ahora, es necesario que nosotros comprendamos exactamente la naturaleza también humana de Cristo. Y aunque no podamos comprenderla totalmente ni profundamente, porque el apóstol Pablo mismo dice que la naturaleza de Cristo o que el plan de salvación en el cual está involucrada la naturaleza de Cristo, la encarnación de Cristo, él dice que es un misterio. Y cuando habla el apóstol Pablo del misterio de la piedad, está hablando exactamente de todo el plan de salvación y la encarnación de Cristo. Cómo Cristo se hizo hombre. Cómo es posible que Dios se haya convertido en una pequeña célula dentro de una mujer, de una criatura hecha por Él mismo, por el hombre. Cómo Dios, siendo tan grande, el creador del universo, se convirtió en una criatura dentro del ser humano y convirtiéndose en un ser humano. El apóstol Pablo llama esto el misterio de piedad. Es un misterio que nunca entenderemos plenamente mientras estemos en este mundo. Quizás cuando estemos en la eternidad con el Señor podamos seguir estudiando este tema y Él podrá explicarnos mejor profundamente este tema. Y dice el Espíritu de profecía que aún los mundos habitados, otros mundos, estarán interesados en conocer todo el plan de salvación, cómo Cristo se hizo hombre, cómo pudo entregar su vida, todo el plan de salvación. Todo el universo va a estar interesado en conocer más el plan de salvación. Pero por ahora nosotros necesitamos comprender un poquito, porque el apóstol Pablo mismo dice en el capítulo 2 a los Hebreos, y quiero invitarles a cada uno de ustedes que estudie el libro a los Hebreos. Este libro es una carta teológica profunda, pero muy importante para la teología cristiana y especialmente para la teología adventista. Porque aquí está todo el santuario. Nuestra teología se basa en el santuario, o el santuario es una de las bases principales en nuestra doctrina adventista. Y se presenta al sumo sacerdote Cristo Jesús, su naturaleza divina y su naturaleza humana y cómo intercede por nosotros en el santuario celestial. Todo está en el libro de Hebreos. Es importante que estudiemos este libro, hermanos. Es importante que lo leamos, que lo comprendamos. Dice el capítulo 2, el versículo 1: por tanto es necesario que con diligencia, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué significa eso de deslizarnos? Que empezamos a creer en doctrinas falsas, que empezamos a dejar de creer la verdad, que empecemos a dejar de creer las doctrinas bíblicas verdaderas, que empecemos a creer en las falsedades que se dicen de Cristo, los gnósticos y otros que empezaban a hablar que Jesús no era un hombre ni un ser humano normal, sino que era una apariencia, y había muchas doctrinas y muchas creencias acerca de Jesús, aún en el tiempo del apóstol Pablo. Si eso era en aquel tiempo, ¿cuánto más ahora? Hay mucha más confusión. Por eso dice el apóstol Pablo que es necesario que nosotros con más diligencia atendamos, significa estudiemos a las cosas que hemos oído. No nos podemos conformar con oír.
Tenemos que estudiar, tenemos que profundizar, tenemos que entender. Hermanos, no vengan a la iglesia el sábado y se vayan a su casa y se olviden de la palabra de Dios. Lleguen a su casa y hagan como los bereanos, investiguen para ver si estas cosas eran ciertas. Estudien la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que es necesario que con más diligencia estudiemos, investiguemos, profundicemos para ver que no nos deslicemos de la verdad de Dios y de su palabra. Ahora bien, es importante que nosotros estudiemos, pero necesitamos entenderlo. Hay algunas preguntas que quiero hacer para basar un poquito lo que voy a decir de aquí en lo adelante. Al enfrentarse con el pecado, Jesús, escuchemos estas preguntas por favor. Cuando Jesús se enfrentó con el pecado, con la tentación, con Satanás, así que sabemos que Jesús era Dios, ¿verdad? Y se hizo hombre. Pero al venir a hacerse hombre tuvo que enfrentarse con el pecado. Tuvo que enfrentarse con Satanás y la tentación. Al enfrentarse con Satanás y la tentación, al enfrentarse con todas las artimañas que el enemigo trató de hacer para engañarlo, seducirlo y que él perdiera el plan de salvación, ¿tenía Jesús alguna capacidad, alguna condición, algún poder que yo no pueda tener? ¿Escucharon bien la pregunta? Cuando Jesús se enfrentó con el pecado y la tentación, con Satanás, ¿tenía él alguna capacidad, alguna condición en su naturaleza que yo no pueda tener? ¿Tenía él algún poder que ejerció para vencer la tentación de Satanás que yo no puedo ejercer? Es importante que comprendamos esto. ¿Fue Jesús tentado como yo soy tentado? ¿Alguna vez has pensado en esto? Si Jesús, cuando fue tentado por Satanás, él fue tentado como yo soy tentado. Sigamos haciendo algunas preguntas. ¿Hay algunas cosas en las que yo puedo ser tentado en las que Jesús no fue tentado? ¿Ven cómo las preguntas van cambiando un poquito? ¿Será que yo puedo ser tentado en alguna cosa en la que Jesús no fue tentado? Algunos amigos míos y pastores y teólogos me han dicho, pero Jesús no fue tentado en la pornografía. Y Jesús no fue tentado en la internet. Y Jesús no fue tentado en esto, en aquello. Yo sí. ¿Será que Jesús no fue tentado en alguna cosa que nosotros sí somos tentados? Y esta pregunta quiero responderla con la Biblia esta mañana. Si Él tuvo alguna ventaja sobre mí en este asunto de vencer el pecado, entonces no puede ser mi ejemplo. ¿Escucharon? Si Él tuvo alguna ventaja, algún poder, alguna condición al enfrentarse con el pecado, alguna ventaja que yo no tengo, algún poder que yo no tengo, entonces Él no puede ser mi ejemplo. Porque Él podía y yo no puedo. Él tenía un poder que yo no tengo, Él tenía una capacidad que yo no tengo, Él tenía una naturaleza que yo no tengo. Por lo tanto, Él venció el pecado, pero yo no puedo porque yo no tengo esa condición. Eso es importante que lo pensemos. Más claro aún, si Él no era tentado desde adentro de su naturaleza, entonces Él no puede ayudarnos, no puede socorrernos en ese punto en el que Él no fue tentado. ¿Están conmigo? Si Él no pudo ser tentado desde su naturaleza de adentro, su naturaleza carnal, humana, pecaminosa, por la cual yo soy tentado. Si Él no pudo ser tentado desde adentro, desde sus pensamientos, desde su naturaleza, entonces Él no puede socorrerme cuando yo soy tentado de esa manera. ¿Se dan cuenta de la importancia de este tema? Hermanos, si nosotros quitamos la naturaleza humana de Cristo, 100% humano como nosotros, dice el Espíritu de Profecía, destruimos la naturaleza de Cristo, destruimos el plan de salvación. Y lo voy a demostrar un poquito esta mañana. Voy a leer algunos versículos, no los quiero comentar porque no puedo comentar todos los versículos, pero en estos versículos que vamos a leer bíblicos y también algunos al final del Espíritu de Profecía,
va a responder todas estas preguntas que acabo de hacer. Tengan eso en cuenta en su mente. Y ojalá que algunos escribieran, y ojalá que algunos hubieran estado apuntando las preguntas, porque estas preguntas necesitan una respuesta para usted entender lo que estamos estudiando esta mañana. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice allí el apóstol: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Jesús fue hecho un poco menor que quién? Poco menor que los ángeles. Así que primero dice el apóstol Pablo que Jesús es la sustancia de Dios, que es el mismo resplandor de su gloria, que Él es Dios. Y ahora dice que fue hecho menor que los ángeles. Así que era Dios, pero ahora fue hecho menor que los ángeles. ¿Quiénes también somos hechos menor que los ángeles? Los seres humanos. Los seres humanos. Volvemos a repetir: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Así que Jesús, para que pudiera pasar por la experiencia de la muerte, por el sacrificio expiatorio, tenía que ser 100% humano. Porque si hubiera sido Dios, estando en la tierra, no hubiera muerto. Dios no muere, no podía morir. Pero Jesús se hizo hombre, se hizo carne, se hizo humano para poder gustar de la muerte, para poder pasar por la experiencia de la muerte. Si no se hubiera hecho humano, no podría haber muerto por nuestros pecados. Así que es importantísimo que veamos que Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Y allí el apóstol Pablo, en los versículos anteriores, Él compara un poco acerca del hombre y los ángeles, y que nosotros somos también hechos menores que los ángeles. Y dice que Jesús entonces fue hecho en esta misma condición. Versículo 14 del capítulo 2, Hebreos 2, 14. Dice allí: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que Jesús participó ¿de qué? De carne y sangre. ¿Qué significa eso? Que se hizo 100% hombre, se hizo 100% humano. Él participó de lo mismo, se hizo hombre, 100% hombre. Y eso me hace recordar a mí lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 10. Vamos a ir rápidamente. Filipenses capítulo 2, versículos 5 en lo adelante. Hablando de Jesús, dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo carne, se despojó a sí mismo, se hizo carne y sangre, lo mismo que estamos leyendo en Hebreo. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que podemos ver cómo se relaciona este tema con distintos pasajes bíblicos, cómo Jesús, que era Dios, se hizo carne y sangre, se despojó, se quitó de Él, mientras se hizo hombre, Él dejó todo lo que era Dios. Es importante que comprendamos eso. Romanos capítulo 1, versículo 3. Romanos capítulo 1, versículo 3. Rapidito ahí con sus Biblias. Tenemos hoy muchos versículos y es un estudio bíblico, pero es importante que ustedes lo busquen y lo estudien conmigo. Romanos capítulo 1, versículo 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿De qué linaje era Jesús? Del linaje de David según la carne. Así que Pablo vuelve a enfatizar aquí ahora en Romanos que Jesús era del linaje de David según la carne. Y si usted estudia el linaje de David, podrá encontrar que tenía las mismas características humanas que tenemos nosotros.
¿Cuáles eran las características de los familiares o antecedentes de David? Rahab, la ramera. Así que una ramera estaba en la genealogía de Jesús, familia de David. Y así pudiéramos buscar cada una de las genealogías de esta familia de David, y estaban todos llenos de defectos, de pecados. Eran asesinos, eran terribles, eran gente pecaminosa como todo el mundo. Y de esa genealogía, de esa sangre, de esa herencia, nació también ¿quién? Jesús. Así que no digamos, no, yo soy así porque yo soy humano y yo no soy como Jesús. A veces decimos eso. Jesús era igual que tú, Jesús era igual que yo. Él era del linaje humano, él traía una herencia humana según la carne, como dice aquí el apóstol Pablo. Él tenía nuestras propias tendencias o tenía nuestra herencia igual que la tenemos nosotros, herencia humana. Y la palabra tendencia quizás no la podamos usar esta mañana porque tendríamos que dar una explicación un poquito más profunda y más de otros versículos que no nos tomarían demasiado tiempo esta mañana. Pero Jesús traía nuestra herencia humana como la tenemos nosotros exactamente. Gálatas capítulo 4 versículo 5 también nos dice algo acerca de la naturaleza humana de Cristo. Gálatas capítulo 4 versículo 5. Capítulo 4, versículo 5 dice, versículo 4 primero, 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que Jesús nació como naciste tú, como nací yo. Nacido de mujer. Lo está enmarcando en la humanidad, en una herencia humana, en una trascendencia humana. Y ahora, para si no fuera totalmente claro y suficiente decir nacido de mujer, dice nacido bajo la ley. No puedo enfatizar y explicar todo esta mañana, pero ya ustedes saben que eso es muy importante, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que Jesús nació según la carne a través de una mujer y nacido bajo la ley del pecado y la muerte. El día que pecares ciertamente morirás. Y el día que el ser humano pecó no murió porque Jesús tenía un plan de salvación. Después vemos eso. Así que nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora bien, vamos otra vez a Hebreos. Hebreos capítulo 2. Estamos estudiando el libro a los Hebreos, la naturaleza de Jesús, pero tenemos que estudiarlo con muchos pasajes que no solamente sea el libro de Hebreos. Así estudiamos una doctrina, así estudiamos una creencia. No nos podemos basar en un texto, porque el texto sin el contexto no es más que un pretexto. Así que tenemos que basar nuestras doctrinas en muchos pasajes de las Escrituras. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Miren qué interesante lo que dice aquí, versículo 10. Porque convenía, y esta palabra es muy importante, cuando usted estudia teología, tiene que enfatizar cada palabra, tiene que estar seguro de lo que significa cada palabra. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, es decir, al Creador, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convenía a Cristo, que era el Creador, era Dios, pero que se tenía que hacer hombre para salvar al hombre. Convenía que Él se perfeccionara. Ya no era perfecto Dios, ya no era perfecto Cristo, pero dice aquí el apóstol Pablo que convenía que Jesús se perfeccionara a través de ¿qué? De muchas aflicciones. Así que el asunto de las aflicciones también es algo de perfeccionamiento para poder ser el Salvador, para poder tener la experiencia del sufrimiento, de las aflicciones.
Él no podía socorrernos ni salvarnos si Él no tenía la experiencia de las aflicciones, del sufrimiento. Y algunos teólogos pueden decir, bueno, pero Él tenía solamente aflicciones físicas. Podía cansarse, podía tener sed, podía tener hambre, podía tener problemas físicos del ser humano, pero no asuntos morales o espirituales. Pero fíjense, vamos a ver un versículo más, versículo 18 del capítulo 2. Dice que tenía que perfeccionarse por las aflicciones. ¿Qué tipo de aflicciones? Versículo 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Así que estas aflicciones, estos padecimientos, no está hablando de aflicciones y padecimientos físicos. No está hablando de padecimientos, aflicciones de la carne física. Está hablando de asuntos espirituales. Porque dice que padeció siendo tentado. ¿La tentación es algo físico o espiritual? Es espiritual. Es algo en lo cual interviene la parte espiritual y moral del ser humano. Y dice que Jesús padeció siendo tentado. Así que Él tenía que ser perfeccionado a través de la tentación, a través de la aflicción, a través de la tentación del enemigo. Y esa aflicción le proveyó de la capacidad para poder socorrernos cuando nosotros seamos tentados. Y lo vamos a ver ahorita también. Pero es importante que lo veamos, que Jesús padeció y sufrió aflicciones no solamente físicas, sino espirituales y morales, con las cuales Él tuvo que luchar a través de la tentación, igual que tú, igual que yo. Hebreos capítulo 2, versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Por qué estamos tratando estos versículos hacia atrás y hacia adelante? Porque necesitamos ir entendiendo poco a poco estos temas, estos distintos aspectos. Él venía a salvar ¿a quién? ¿A quién? Al ser humano, al hombre, a los hijos, a la descendencia de Adán y a la descendencia de Abraham, como dice allí. Él venía a salvar al ser humano, no a los ángeles. Así que Él tenía que hacerse igual ¿a quién? A los seres humanos. Porque Él no vino a socorrer a los ángeles, Él vino a socorrer a los seres humanos. Versículo 16 nuevamente. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los seres humanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Si Jesús no era un ser humano como yo, si Él no podía ser tentado como yo, si Él no enfrentó la tentación que enfrento yo, entonces Él no podía socorrerme en mis tentaciones. Él no podía ayudarme a vencer la tentación. Él no tendría la capacidad para socorrerme cuando lo necesito. Por lo tanto, Jesús tenía que ser perfeccionado por medio de las tentaciones, por medio de las aflicciones, por medio de esa experiencia directa con el tentador y el pecado. Muy bien, así que vemos que Jesús tenía que ser semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Nosotros, los seres humanos, somos sus hermanos. Pero tenía que ser semejante en cuanto, casi igual que yo, parecido a mí, parecido a ti, en todo. Allí lo dice con claridad, Hebreos 2:17, semejante a sus hermanos en todo. No en unas cosas sí, en otras no. Él era semejante a ti, semejante a mí, en todo. La semejanza, esta palabra, por eso le digo que es importante cuando estudiamos teología las palabras. Algunos teólogos dicen, bueno, pero era semejante, no igual. Hay otro versículo que quiero leerles, y este versículo pues lo hemos estudiado aquí. Algunos saben que es uno de mis capítulos favoritos.
Romanos 8, versículo 3. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y aquí dice otra vez la palabra semejanza, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Parece un juego de palabras, pero tenemos que entender con mucha claridad estos pasajes. Dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y en el versículo anterior de Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice que tenía que ser semejante a nosotros. ¿En qué? ¿En cuánto? En todo. ¿Qué significa la palabra semejante? ¿Será diferente? ¿Semejanza significará diferente? ¿Parecido? El opuesto quiere decir. La palabra semejanza o semejante significa igual y viene del griego omaiomati. Omaiomati significa igual. Homo es el origen de la palabra omaiomati, y homo, hay muchas palabras en nuestro castellano, en nuestro español, que provienen de ese fundamento homo. ¿Cuál? Homosexual. ¿Qué significa homosexual? Igual, mismo. Igual, del mismo tipo. Y así cualquier palabra que comience con homo significa igual, del mismo tipo. Así que homoiomati, que es la palabra que da origen a la palabra semejanza, significa igual. Significa del mismo tipo. Así que cuando dice que Jesús debía ser semejante a nosotros, significa debería ser ¿cómo? Igual, del mismo tipo. Y cuando dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, que vino en semejanza de carne, de pecado, significa que vino igual a nosotros en carne de pecado. Semejanza de carne de pecado. Lo que sucede es que nuestra mente piensa que Jesús, si decimos que tenía carne de pecado, decimos que es pecador. Pero eso no es lo que significa. Esa es la doctrina del pecado original que se ha introducido en nuestra mente, en nuestras creencias cristianas, a partir de Orígenes y algunos pensadores católicos que han introducido esa doctrina en la iglesia. Pero en realidad la palabra carne de pecado o carne pecaminosa no significa pecador. Ahora, dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, y algunos dicen que no, que Jesús vino en la semejanza de Adán antes del pecado, que Jesús no podía tener la naturaleza del hombre después que el hombre pecó. Eso se llama naturaleza laxaria o naturaleza prelaxaria. Prepecaminosa, antes del pecado. Prelaxaria es cuando Adán todavía no había pecado. Cuando Adán no había pecado, ¿qué naturaleza tenía? ¿Cuál? ¿Cómo lo sabes? Porque lo dice Génesis. Vayamos a Génesis, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. Versículo 27. Versículo 26 y 27. Génesis 1, 26 y 27. Adán traía una naturaleza diferente a la que traía Jesús. La naturaleza de Jesús era semejanza de carne de pecado, según leímos en Romanos capítulo 8, versículo 3. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esa era la naturaleza de Adán cuando fue creado. Una naturaleza de semejanza de carne de pecado. Miren lo que dice. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar. Y así sigue diciendo, pero resaltamos: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La misma palabra. Ahora, ¿cuál semejanza traía Adán? ¿Hombre de pecado, carne de pecado, o la semejanza de Dios? Semejanza de Dios.
No traía semejanza de carne de pecado. Así que los que dicen que Jesús traía una naturaleza prelazaria, una naturaleza como la de Adán antes del pecado, están ignorando lo que dice la Escritura acerca de la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. La naturaleza de Adán era en semejanza de la de Dios, sin pecado, naturaleza perfecta, no con tendencia pecaminosa, no con naturaleza caída. Pero la naturaleza de Cristo era semejante a carne de pecado. Era una naturaleza pecaminosa porque era la naturaleza caída. Era la naturaleza del ser humano después que Adán pecó. Todos los que nacieron después que Adán pecó, nacieron con la misma naturaleza. ¿Estamos de acuerdo con eso? Naturaleza caída. Naturaleza con tendencia al pecado, es decir, que el pecado nos puede atrapar, nos atrae el pecado. Quiero leerles algunos pasajes del Espíritu de Profecía porque el tiempo se me acabó. Antes de leer ese pasaje, vamos otra vez a Hebreos. Vamos otra vez a Hebreos para terminar el estudio, por lo menos de hoy, que estamos haciendo en cuanto al libro de Hebreos. Hebreos, ahora vamos al capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4 del libro a los Hebreos, versículo 15. Dice allí: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cómo fue tentado Jesús? ¿Como Adán antes del pecado o como yo ahora después del pecado? Dice que fue tentado según somos tentados nosotros. Igual, pero sin pecado. Y aquí viene la respuesta a nuestras preguntas y dudas con respecto a la tentación. Pensamos que la tentación es pecado, pero la tentación no es pecado. Allí lo dice, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que la tentación no constituye pecado. Usted puede ser tentado. ¿Cuándo pecó Eva? ¿Cuando se acercó al árbol o cuando comió del fruto del árbol? Ella no pecó mientras estuvo siendo tentada. Ella pecó cuando agarró del fruto y comió. Porque el pecado, la ley decía que el día que de él comieres, entonces habrá pecado. ¿Eso no es lo que decía la ley? Entonces, ¿el pecado qué cosa era? ¿Acercarse al árbol? ¿Tocar el árbol? ¿Cuál era el pecado? Comer. Ella no pecó hasta que comió. Pero muchos teólogos actualmente dicen que Eva pecó desde el momento que se separó de su marido y se empezó a alejar y entonces se acercó al árbol, ya había pecado. No, eso no es la verdad. La verdad es que ella pecó cuando desobedeció, cuando transgredió la ley de Dios, porque el pecado es transgresión de la ley. Y la ley decía: el día que comieres, no el día que tocares, no el día que te acerques, el día que comieres, ciertamente morirás. Así que la tentación no es pecado. Martín Lutero dijo que las aves pueden volar sobre nuestra cabeza, pero no debemos permitir que hagan nido. Las aves que vuelan sobre la cabeza son la tentación, ¿verdad? La tentación está allí alrededor nuestro, pero no permitamos que hagan nido sobre nuestra cabeza, porque entonces se convierte en pecado. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos entendiendo? Voy a leerles del libro Historia de la Redención, el capítulo 5, se titula El Plan de Salvación. Y quiero que atiendan lo que dice el Espíritu de Profecía. Hasta ahora hemos estudiado bíblicamente con muchos pasajes que la naturaleza humana de Cristo era exactamente igual que la tuya y la mía. Que como Cristo, como tú eres tentado, Cristo también fue tentado. Que las mismas tentaciones que tú sufres las sufrió Cristo. Tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Lo que significa es que si Jesús venció la tentación, tú y yo también podemos vencer la tentación.
¿Se dan cuenta de la importancia de este mensaje? Porque el mensaje actual que se está predicando es: no, nosotros no podemos vencer con nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros no podemos obedecer la ley de Dios perfectamente porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, no podemos ser perfectos ni obedecer la ley de Dios como Jesús, porque Jesús era perfecto, Jesús era Dios, Jesús tenía una naturaleza diferente a la mía. Eso es lo que se está enseñando, pero eso es falso. Hemos demostrado por la Biblia, la palabra de Dios, que Jesús tenía la naturaleza humana igual que tú y yo, y que fue tentado en todo como tú eres tentado y como yo soy tentado. Y si Él venció, tú y yo también podemos vencer. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, dice, el versículo 21, el que venciere, al que venciere así como yo he vencido. Así que se compara aquí en Apocalipsis, dice el Señor, como yo vencí, tú también puedes vencer. Al que venciere así como yo he vencido, se sentará con mi Padre, se sentará en mi trono al lado mío, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se da cuenta? Al que venciere así como yo he vencido. Si Jesús venció la tentación, tú también puedes vencer la tentación. Plan de la historia de la redención, capítulo 5. Los ángeles se postraron delante de Él cuando se enteraron que Jesús vendría a hacerse hombre, a morir por el ser humano. Los ángeles se postraron delante de Él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que mediante la suya salvaría a muchos y que la de un ángel no podría pagar esa deuda. Solo su vida podía ser aceptada por su Padre como rescate en favor del hombre. Les dijo que desempeñarían un papel, que estarían con Él en diferentes oportunidades, los ángeles, para fortalecerlo. Pero escuchen ahora, que Él tomaría la naturaleza caída del hombre. ¿Qué naturaleza tomaría Jesús? La naturaleza caída del hombre, no la naturaleza de Adán antes del pecado, no la naturaleza de Adán antes de la caída. Esto lo estamos leyendo del espíritu de profecía, ya lo vimos en la Biblia, pero también ahora lo quiero demostrar con el espíritu de profecía. Dice ella que tomaría la naturaleza caída del hombre y que su fortaleza ni siquiera se igualaría a la de ellos, a la de los ángeles, porque sería igual a los ángeles, menor que los ángeles. ¿Ok? Dice más ahora, deseado toda la gente, página 16 y página 32. Como uno de nosotros, Jesús, había de ser un ejemplo de obediencia. Para ser nuestro ejemplo tenía que ser igual que nosotros. Para ser mi ejemplo tenía que tener las mismas condiciones que tengo yo, la misma naturaleza que tengo yo. No podía ser diferente. Así que como uno de nosotros había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía, como dice Hebreos, que en todo fuese semejante a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en ese detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para salvarnos. ¿Se dan cuenta? Si Jesús o si nosotros tendríamos que pasar una tentación, algo que Jesús no soportó, entonces Satanás diría que es insuficiente. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos. Y no ejerció a favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Así que todo el poder que tuvo Jesús a su disposición para vencer a Satanás, para vencer el pecado, también tú lo puedes tener, también yo. Amén. Amén. Claro que sí. El Señor nos promete que podemos ser victoriosos como Él lo fue. Como hombre, Jesús hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba, no en la fuerza que Él tenía. ¿Con qué fuerza venció? Con la fuerza de Dios, con la fuerza que Dios le daba, a través de la oración, a través de la comunión con Dios. Él dice: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Él era obediente a la ley, así como debemos ser
tú y yo. Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. El Espíritu de Profecía, deseado a toda la gente, página 16. Y en la página 32 dice: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Vamos a ver si entendemos el pasaje. Hubiera sido una humillación infinita que Jesús se convirtiera en una persona humana como Adán, aún antes de la caída. Que Jesús se hubiera convertido en una persona, en un ser humano como Adán antes del pecado, con la naturaleza no pecaminosa. Hubiera sido también una humillación infinita. Pero fíjense lo que dice ahora. Leemos otra vez: habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Así que cuando Jesús recibió la naturaleza humana, no la recibió como la naturaleza que recibió Adán. No había pecado, no había experiencia, no había degeneración, no había ningún tipo de tendencia al pecado. Cuando Jesús recibió la naturaleza, habían ya 4000 años de pecado, de degradación, de desobediencia, de experiencia en el pecado, de que el ser humano hubiera sido transformado a causa del pecado. Y Él recibió esa herencia de 4000 años de pecado. Así que de ninguna manera podía tener la naturaleza de Adán antes del pecado. Dice: pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Dice también este otro pasaje en el Comentario Bíblico Adventista, página 1105. Al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición caída, y enfatizo estos pasajes porque está hablando el Espíritu de Profecía de la naturaleza caída que recibió Cristo. Él no tenía la naturaleza no caída, tenía la naturaleza caída después del pecado. Dice: al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo en su pecado. Es decir, tener la naturaleza caída no significa que fuera pecador. Tener la naturaleza caída no significa ser pecador automáticamente. Porque el pecado es... ¿qué cosa es el pecado? Transgresión de la ley. No es la naturaleza con que tú naces. La naturaleza con la que tú naces no es pecado. Es una naturaleza caída que heredamos. Pero no significa que tú eres pecador porque naciste con esa naturaleza. Tú eres pecador porque tú transgredes la ley de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Un pasaje más. Satanás sostenía que era imposible que los seres humanos pudieran guardar la ley de Dios. ¿Qué sostenía él? Que era imposible que nosotros como seres humanos pudiéramos guardar la ley de Dios. A fin de probar esa falsedad, esta denuncia, Cristo dejó su elevado imperio, tomó sobre sí la naturaleza del hombre y vino a la tierra para colocarse a la cabeza de la raza caída, a fin de mostrar que la humanidad podía soportar las tentaciones de Satanás. Así que Jesús tomó la naturaleza humana para demostrar que el hombre podía soportar las tentaciones de Satanás. Hermanos, yo no sé si usted es consciente de lo importante que es este tema, pero nosotros necesitamos vencer el pecado. Si queremos llegar al reino de los cielos, si queremos ser salvos, si queremos sentarnos con Cristo en las mansiones celestiales, necesitamos vencer el pecado. Como Jesús venció el pecado, yo también puedo vencer el pecado. Porque Jesús tenía mi propia naturaleza, significa que yo también puedo vencer el pecado, porque Él venció. Por lo tanto, no te dejes engañar por el enemigo diciéndote que tú no puedes vencer el pecado.
No te dejes engañar por el enemigo diciendo que tú vas a seguir así pecando hasta que Cristo venga, entonces Él te va a transformar. No es cierto. Si sigues esperando hasta que Cristo venga, te vas a perder. Necesitamos vencer al pecado ahora. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, necesitamos vencer el pecado. Necesitamos tener en nosotros la seguridad de que Cristo venció el pecado y Él puede socorrernos en nuestras tentaciones. Él es poderoso para darnos la victoria en medio de nuestras tentaciones. No significa que nosotros tenemos el poder en nosotros mismos para vencer el pecado. No tenemos nosotros en nosotros mismos el poder para obedecer perfectamente la ley de Dios. Pero el Señor Jesús, al vencer el pecado, ahora Él puede ayudarnos, Él puede socorrernos, Él puede darnos la capacidad espiritual para que nosotros podamos vencer el pecado. No es un mensaje legalista, porque algunos dicen, eso es legalismo. Nosotros no podemos. Es cierto, nosotros solos no podemos, pero con la ayuda de Cristo, que es el vencedor, podemos vencer. Ojalá que nosotros podamos entender que Cristo venció y que Él está con cada uno de nosotros para darnos también la victoria. El Señor te bendiga, es mi deseo esta mañana.